Las cartas de Cristo. Carta número 6. Este es el primero de los 2 audios de esta carta 6 y es la segunda vez que lo grabo para meterle algunas mejoras dentro de que ya lo habíamos revisado un poco. Pero ahora esta segunda vez que lo grabo tiene una segunda revisión del texto y dice así: estas cartas presentan un conocimiento que la gente a través de las eras ha anhelado conocer, pero que no ha recibido porque su conocimiento científico mundial no era el suficiente como para permitirles comprender. Eso es lo que pasaba cuando estuve en Palestina en la persona de Jesús. Una y otra vez expliqué la verdad de la existencia universal de diversas maneras, pero nadie entendía. Como la mayoría de vosotros debéis entender, no he venido en este momento para traeros una nueva religión, un código de moralidad mejor o un nuevo Dios a quien adorar, Dios entre comillas. Tampoco predico el pensamiento positivo como hacen vuestros metafísicos. Vuestro pensamiento positivo, el humanamente concebido, que atrae magnéticamente hacia vosotros lo que como humanos necesitáis y deseáis, los medios de lograr vuestras ambiciones, ese pensamiento positivo simplemente fortalece vuestro impulso egoico. Todas las cosas benditas y generosas serán manifestadas en ti y en tu vida en tanto en cuanto te des cuenta de lo siguiente: el universo entero es consciencia universal, trascendente, hecha visible cuando ella toma forma material a través de la actividad del ego. Tu verdadero propósito en tu camino espiritual es liberarte de la atadura del ego y hacer un contacto cada vez más puro con la consciencia divina. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia, tanto dentro de ti mismo como a través de tus actividades diarias. Tu objetivo espiritual más elevado es llegar a aquel momento espiritualmente exultante en que finalmente te des cuenta de que tu mente humana y sus deseos son tan solo finitos y que por tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando renuncies al ego y llegues a la consciencia divina, pidiendo únicamente el camino más elevado, la vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. Sin embargo, para ayudarte a alcanzar este elevado punto de comprensión, estoy a punto de entrar en detalles sobre los orígenes y la función del ego. Mientras contemplo vuestro mundo, veo una dimensión controlada actualmente por la fuerza del ego. Todas las cosas malvadas de vuestra decadente sociedad actual, en vuestras enormes ciudades sin alma, surgen de la fuerza egoica. Esa es la fuente de toda la malvada, la mentirosa y la perversa actividad que está actualmente en operación en vuestro planeta. Como veis, controla los medios, vuestra televisión, vuestras familias y naciones. Produce las guerras en todo el orbe. Crea un repugnante miasma de energías de conciencia baja, perceptible por las entidades espirituales más elevadas, pero que es demasiado horrible de contemplar. Si tu actual consciencia está impregnada por el amor a las posesiones y una incapacidad de compartir con los demás, pensando en las maneras de hacerte rico a costa de los demás, o robando, no cumpliendo con el trabajo concienzudamente, o no siendo honesto en él, o regañando, gruñendo, criticando, siendo sarcástico, juzgando, rechazando, denigrando, o en la enemistad, la intolerancia, el odio, los celos, las agresiones, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, los juegos a dos bandas, la difamación. Entonces, estás impulsada por el ego. Tu ego está al control y te va a resultar difícil atravesar el miasma de la consciencia egoica para poder ver la realidad.
Por esta razón he venido a través de la canal de estas cartas para ayudaros a comprender exactamente qué es lo que os está atando a vuestras condiciones actuales, el horror de las cuales era inconcebible para la mente humana de hace un siglo. Ahora estoy a punto de explicar con más detalle el ego. En el momento de tu concepción, durante el coito, al subir la consciencia de tu padre a través de la espina dorsal cada vez más arriba, hasta lo alto de la cabeza, y al aumentar la tensión hasta su clímax, la consciencia de tu padre tocó brevemente la consciencia divina, creando así un flash puntual, una pequeña explosión que experimentó como orgasmo, y acto seguido fue infundida en su semen una inyección de consciencia divina para dar vida al óvulo de tu madre. El momento de la unión con la mujer y la explosión de la tensión en el hombre en el momento del orgasmo vuelve a representar aquel momento del Big Bang en el cual la unidad de la consciencia padre-madre explotó para dar energías separadas y las primeras partículas eléctricas junto con la materia sin rumbo tomaron forma. Materia siempre entre comillas. Sigue. La consciencia padre proporcionó la energía de actividad e ímpetu y la consciencia madre proporcionó la adhesión para dar forma y sustancia a las partículas eléctricas. Estos son los impulsos primordiales que dan vida y forma al hombre y a la mujer. Quiero que comprendas que la creación no es una creación de materia imbuida con consciencia, materia entre comillas. O sea, no es que esté primero la materia y luego venga la consciencia a imbuirle de consciencia a la materia. Sigue. La creación es la forma visible de los impulsos primordiales, reunidos y llevados a hacer formas y entidades individuales, y todas ellas expresan facetas y combinaciones diversas de los impulsos primordiales y en una multitud de maneras. Por tanto, los impulsos primordiales son esa realidad que tus ojos, tus oídos, tu olfato y tu tacto te dicen que son materia sólida, pero que en realidad son impulsos de consciencia individualizados para poder ser experimentados, intelectualmente comprendidos y emocionalmente apreciados. En el momento de la concepción, cuando el semen se une al óvulo y se lleva a cabo un cruce, los cromosomas de consciencia masculina se unen a los cromosomas de consciencia femenina. Esta se trata de una unión propulsada por lo divino. Es la unión física de la propia consciencia del semen de tu padre y de la propia consciencia del óvulo de tu madre. Y así la consciencia de los cromosomas masculinos y femeninos lleva realmente grabada la genética del ADN de ambos padres. El momento de la unión física del semen y del óvulo se lleva a cabo en dos niveles de creatividad. La inyección de la consciencia divina se convirtió en tu alma, incorporada en la unión de la consciencia humana del semen y del óvulo. O sea, está ahí, digamos, hagamos un inciso, está ahí encarnada en esa unión de la consciencia humana de semen y de óvulo que acaba de describir, lleva incorporada esa unión la consciencia divina. Como la inyección de consciencia divina se convirtió en tu alma, está incorporada o encarnada también podríamos decir, en la unión de la consciencia humana del semen y del óvulo. Sigue. Se creó lo físico impulsado por la consciencia padre-madre-vida, la cual controló la actividad y la unión de células conscientes, produciendo así el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico, que en realidad es consciencia hecha visible en cada nivel de tu ser y nada más. Tu alma permanece como una llama inviolada. Metáfora, claro. Entre paréntesis pone esto es metáfora. Una llama inviolada del Padre-Madre-Vida y profundamente entrelazada con los impulsos físicos de actividad, adhesión-repulsión. El bloque de la carta 5.
que hemos visto tantas veces en la carta 5, ¿no? El bloque de actividad, adhesión / repulsión. O sea, entonces el alma permanece entrelazada con esos impulsos físicos y sigue diciendo, y estos, o sea, este bloque, actividad, adhesión, repulsión, impulsos físicos, se convirtieron en tu individualidad y tu personalidad terrenales. Esos impulsos de conciencia incorporados dentro de los trascendentes impulsos de vida de la conciencia divina Padre-Madre se encargaron ahora del proceso de la creación de tu conciencia física y se convirtieron en la fuerza impulsora que se encuentra detrás de tu personalidad. Juntos, la actividad, adhesión, quizá entendiendo que se refiere al bloque entero, pero no ha puesto adhesión-rechazo, sino solo adhesión, aunque ahora sería el actividad-adhesión. Entonces podemos conjeturar que es la actividad en tanto que está unida al primer polo del magnetismo, como hemos visto que lo llama el magnetismo. La actividad, el primer polo del magnetismo, adhesión, este bloque que se compone de una parte del bloque, que es la actividad, y de la primera parte del otro bloque, y de la primera parte de la segunda parte del bloque general, que es la adhesión. Entonces, juntos, la actividad-adhesión trabajaron para fabricar y acumular célula consciente tras célula consciente, según las especificaciones de conciencia contenidas en las moléculas de conciencia del ADN. Tanto la personalidad como el cuerpo son el producto de estos impulsos humanos de la actividad, adhesión, rechazo. Y ahora sí tenemos el bloque entero, ¿no? De las dos grandes cosas, el Padre, inteligencia, actividad, Madre, amor, adhesión, rechazo. Bien, repito y sigo, tanto la personalidad como el cuerpo son el producto de estos impulsos humanos de la actividad, adhesión, rechazo. Mientras que la conciencia universal permanece por siempre en equilibrio en el espacio, siendo así imperceptible, sucede que en ese mismísimo espacio, en forma de frecuencias vibratorias, los impulsos primordiales de la actividad adhesión-rechazo trabajan juntos en la dimensión visible, apareciendo ante tus sentidos bajo la forma de electromagnetismo. Entonces, tanto la conciencia universal como tu alma permanecen sin ser perturbadas dentro del silencio y la quietud del equilibrio en el espacio. La creatividad de la conciencia terrenal tiene lugar dentro del espacio y del tiempo y en las diversas frecuencias vibratorias de la conciencia materializada. Por tanto, tomas forma viva y sigues existiendo en dos dimensiones. Una dimensión está oculta, es invisible, es la conciencia divina. La otra dimensión, la visible, es todo lo que el ser humano vivo puede sentir o comprender hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su conciencia humana al plano espiritual y así, en su conciencia terrenal, penetra un atisbo de entendimiento. A medida que este proceso de iluminación progresa paulatinamente, la conciencia humana elevada obra entonces conscientemente tanto en la dimensión invisible como en la visible. Hagamos un inciso, aunque es muy larga la carta y no hay que hacer muchas paradas, cada uno lo va a meditar y va a encontrar sus propias. Hay que escucharla muchas veces, muy lentamente, respirando, como ha dicho en otras cartas, ¿no? Antes, centrándose muy bien. Entonces, fijémonos que es la conciencia humana, obra también en lo invisible. O sea, fijémonos en eso, en que es la conciencia humana que se extiende hacia lo invisible, que nosotros estamos atenazados por una especie de creencia subyacente en que lo invisible y lo inconsciente es oscuro y crea mal y no sé qué. No, es que todo puede ser consciente en un sentido, porque es nuestra conciencia la que ahora se tiene que encargar de ampliarse de cierta manera, para obrar también conscientemente, porque la conciencia no es mala, simplemente es una cosa, es vida, como ya hemos visto, es sinónimo de vida, no es egoica en el fondo. Entonces podemos ser conscientes, como tenemos este inciso, lo digo por las inspiraciones de Seth, que son muy complementarias aquí, ¿no?
que es como la mente consciente la tenemos demonizada. Sin embargo, es la que también está, aunque no nos demos cuenta, también está en la dimensión de los sueños, por ejemplo. Es con la que tomamos fotografías y distorsionamos, pero somos conscientes también, ahí es conciencia siempre también. Tomamos fotografías en los sueños, como dice Seth, que muchas veces los sueños son como fotografías de cosas que no podemos entender de otra manera, distorsionadas, pero sigue siendo la mente consciente la que se va habituando a agrandar su ámbito. Entonces la dimensión invisible obra también conscientemente en ella, así como en la visible. Y seguimos. Cuanto más elevadas sean las frecuencias vibratorias de la consciencia individualizada, más elevadas y perfectas son las formas creadas en la mente. Y cuanto más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas de la perfección universal del amor serán las formas creadas en la mente individualizada, totalmente poseída por el impulso del ego. El ego toma el control del desarrollo del feto desde el momento de la unión del semen con el óvulo. El nuevo pequeño ser se convirtió en un yo que enseguida sentía satisfacción e insatisfacción en el útero, dependiendo de su sensación de confort o de malestar y de lo que le sucediera a la madre. Cuando naciste, tus instintos de supervivencia, grabados con el profundo y primigenio conocimiento de esa cualidad de ser creada, que está enterrada, ese ser creado que está enterrado en cada célula viviente de tu cuerpo, esa cualidad de ser creada que está enterrada en cada célula viviente, que es un conocimiento y que está grabado, que ha grabado los instintos de supervivencia, que ha impreso los instintos de supervivencia con ese conocimiento profundo, primigenio, en cada célula del cuerpo. Esos instintos de supervivencia nos impulsaron a respirar y te volvieron consciente de un vacío y una privación emocional al separarte del confort del útero que te confinaba, lo cual fue sentido en ese momento como un vacío físico y una necesidad física de nutrición. Y así nació tu grito egoico. Cuando lloraste, mamaste de tu madre, lo cual te resultaba profundamente satisfactorio, tanto física como emocionalmente. Cuando tus necesidades eran satisfechas plenamente, podías regresar a un estado de equilibrio durmiendo. Cuando te despertabas, al salir de ese equilibrio, sentías una sensación de inseguridad, o sea, el equilibrio, pero ahora dividido en discernimiento mental y emocional. Y recordabas que tu madre y su leche creaban la satisfacción de esa inseguridad necesitada. Y así de nuevo lloraste. Tus necesidades fueron satisfechas. Así se desarrollaba tu impulso egoico. A veces llorabas, pero se decidía humanamente que aún no era la hora de comer y se te dejaba llorar durante un rato. Esto creó un entendimiento de que las necesidades no siempre quedaban satisfechas al momento y que tendrías que adaptarte. O bien elegías enfadarte y llorar con más fuerza, o bien te quedabas callado. Tu elección de la reacción dependía de las características del impulso egoico que fueron grabadas en tu conciencia al nacer. Ninguna de las formas de impulso egoico podría ser condenable o juzgable. Eran el resultado natural del factor creativo del ego que garantiza la individualidad. Tal y como he explicado en mi última carta, el ego es el guardián de la individualidad. Si no tuvieras este impulso incorporado de llorar por aquello que necesitas para poder ser feliz, llorar entre comillas, o de rechazar lo que te entristece, estarías en una especie de limbo de la nada. Si no salieras corriendo cuando estuvieses en peligro o no pidieras ayuda, podrías morir. Si no hubieses llorado exigiendo alimento al nacer, hubieras podido morir de hambre. Si no hubieses gozado con la leche al mamar, si no te hubieses arrimado a tu madre afectuosamente, quizás nunca habrías desarrollado una cercana y cariñosa unión con ella. Sin el impulso del ego no habría creación, ni ninguna individualidad,
ninguna satisfacción de la necesidad, ninguna protección, ninguna respuesta cariñosa, ningún amor humano. Sin el impulso del ego, no habría autodefensa, ni autoprotección, ni supervivencia. No obstante, el impulso del ego, que básicamente es el yo del individuo, es grabado tan solo con la necesidad de la autosatisfacción y la supervivencia. Durante la niñez, el yo del ego es gobernado por lo que le gusta y lo que le disgusta, por necesidades y por el rechazo de lo que no se desea, y por los hábitos que se forman con la continua repetición de los sentimientos. Se forman los malos hábitos bajo la forma de respuestas inaceptables del ego ante las experiencias personales y el entorno. Y dichas respuestas, a su vez, se graban en el inconsciente o mente subconsciente y permanecen ocultas. Sin embargo, estas respuestas irrumpen en patrones repetidos de comportamiento cuando el recuerdo de las circunstancias y los modos de comportamiento anteriores las traen inconscientemente a la mente. Recuerdo aquí entre comillas. Aquí podemos hacer otro inciso. Estamos hablando de que cuando del clásico tema espiritual, ¿no? De que cuando reaccionamos a algo normalmente es de forma automática, reaccionamos en base a lo que recordamos que esas experiencias significaron en el pasado para nosotros, y muchas veces esos recuerdos, digamos que están contaminados porque son respuestas en realidad inaceptables, inadmisibles. No es que no sean aceptables, sino que que son pues respuestas pues que para nuestra felicidad no deberíamos aceptar, pero entonces inaceptables no está en un sentido moral, sino simplemente son respuestas inaceptables del ego ante las experiencias personales, permanecen ocultas, se graban en el inconsciente. Sin embargo, son a partir de esas respuestas del pasado con las cuales a partir de ellas reaccionamos en el presente. Entonces no estamos reaccionando al presente real, sino debido a nuestras interpretaciones del pasado, como ya sabemos por el clásico tema espiritual, ¿no? El recuerdo nos las trae inconscientemente a la mente, el modo de reaccionar, eso por ejemplo que nos hace cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de reacción compulsiva, que más o menos casi todas lo son. Entonces ahora bien, sigue, la mente subconsciente y la mente consciente empiezan a trabajar juntas para desarrollar la personalidad. Gran parte del comportamiento se convierte en comportamiento condicionado y muy difícil de cambiar. Cuando la persona está inconscientemente programada con fuertes hábitos egocéntricos de pensamiento y comportamiento y encuentra difícil convivir con los demás en armonía, dicha persona va entonces a un psicólogo para que le ayude a desenredar las complejidades de los problemas mental-emocionales. Pero el dolor y el sufrimiento que surgen de las complacencias ignorantes de los impulsos egoicos persistirán si mi verdad de la existencia no es plenamente comprendida. Y si los principios dadores de vida no se convierten en las pautas consistentes para los hábitos de pensamiento y para las respuestas ante las experiencias de la vida. Parafraseemos este párrafo. Aquí nos dice el Cristo en nosotros, nos dice que si esta verdad de la existencia, la que hemos visto en las primeras cartas, con esos principios dadores de vida, no se convierten en algo plenamente comprendido y utilizado como pauta coherente, consistente, constante para nuestros hábitos y para las respuestas ante la vida, nuestros hábitos de pensamiento y las respuestas ante la vida, el dolor y el sufrimiento seguirán. No hay otra solución que espiritual a las cosas. No hay más solución que la espiritual. Esta es otra forma de decir este párrafo. Seguimos. La Iglesia describe esta dificultad humana como tentación de Satanás, pero no es tal cosa. Se trata de un proceso natural provocado por las reacciones incontroladas hacia la vida, impulsadas por el impulso egoico, cuyo único propósito es el de traer felicidad y contento individual, satisfacción en la necesidad
intimidad, independencia, seguridad, paz, y todo ello dirigido hacia la supervivencia. Debe entenderse que no hay nada malo en el impulso egoico, es una herramienta necesaria para la creación. Es el individuo mismo quien provoca los desequilibrios en la vida al permitir que el impulso egoico controle totalmente su personalidad, sin consideración por las demás personas o por todo lo demás. Esto tampoco debe juzgarse ni ser criticado, puesto que la persona que está poseída por su impulso egoico no conoce otra manera de pensar o de operar dentro de la dimensión terrenal. El niño no sabe nada acerca del autocontrol más que lo que le enseñan sus padres y maestros de escuela. Por tanto, los errores que comete al responder ante la vida con sus altibajos solo deben aceptarse de buen ánimo por parte de los padres y de los maestros, puesto que el niño no tiene comprensión de lo que le está impulsando. Si quiere algo, lo quiere ya, y se pregunta por qué no puede tenerlo. Pero no hay nada más en su mente que eso que quiere. Ve algo que le gusta y lo quiere. Y entonces, es cruel decirle a un niño bruscamente que no puedes tener eso. Eso insulta y ataca a su sistema por entero. Desde la niñez más temprana, el proceso de entrenamiento debe iniciarse con lógica y consuelo, reafirmando su derecho a sentirse seguro dentro de su entorno. Su sensación de seguridad debe desarrollarse explicándole la manera correcta de expresar sus deseos. El amor y no la irritación ni el enfado debe escoger las palabras que le expliquen al niño por qué no puede tener lo que quiere. ¿Por qué no puede tener lo que quiere? El niño escuchará el mensaje cuando se le dé con amor. Cuando el mensaje se le da con enfado, eso suscita sus impulsos egoicos más profundos que empezarán a cobrar la forma de resentimiento, manifiesto u oculto, o de un sentimiento de frustración profundamente arraigado que mancilla el ego, aminorando la sensación de validez natural interior del niño. Un niño necesita poseer este sentido de validez personal y dicho sentido no debe ser sometido o destruido. Es necesario que los padres y los maestros señalen muy claramente que las demás personas en el mundo también tienen sus necesidades, sus derechos a las posesiones, sus deseos de paz y placer. Nadie, ni siquiera un niño o un adulto, tiene el derecho a disgustar a otro con el fin de obtener su propia satisfacción. Si otro jovencito le pega al niño y le hace llorar, es del todo natural que el impulso egoico le haga querer devolver el golpe. Está programado para defenderse del otro. Esto requiere que los padres y los maestros le muestren que devolver el golpe o lo que sea, o sea, la venganza en el conflicto, simplemente hace que aumente el conflicto, brindando así más dolor a cada niño. Y es por esta razón que la venganza no tiene sentido en absoluto. Es mejor reírse y dar media vuelta, y en lugar de permitir que continúe la irritación y el dolor en la mente, es mejor llevar el problema a la conciencia divina en oración, pedir que el dolor desaparezca de su conciencia y buscar un medio de reconciliación. También se debe enseñar al niño a que se tome su tiempo para entender que él y el otro niño son seres igualmente nacidos del instante divino. Cuando un niño es espiritualmente receptivo y puede convertir en hábito este proceso de reconocer su afinidad espiritual con otros niños y con todo ser vivo, y que los derechos de los demás son iguales a los suyos, dicho entre comillas todo esto, derechos de los demás iguales a los suyos, cuando haya visto eso habrá recibido el don espiritual más grande. De esta manera el impulso egoico se debilita al aplicar y practicar diariamente el amor inspirado, mientras que la cualidad central de yoidad del niño permanece fuerte y segura de sí misma.
O sea, la yoidad, la cualidad de yo del niño, mientras tanto permanece fuerte y segura de sí misma. Se debe enseñar al niño los beneficios de la risa. Se deben enseñar estos beneficios, los cuales describiré y explicaré en una carta posterior. Por tanto, la enseñanza hábil e intuitiva es absolutamente necesaria para guiar al niño a apreciar los derechos de los demás, iguales a los suyos propios. Esta es la ley espiritual que debería dominar el hogar y el aula de la escuela. Cualquier otra ley para juzgar las circunstancias es incorrecta y le falta equilibrio. La mejor enseñanza dependerá no de la voluntad del maestro, o sea, no de la actitud de esto es así porque lo digo yo, sino de una referencia sistemática en cada circunstancia al amor fraternal y a los derechos iguales de los demás. Al mismo tiempo, un niño no debería ser adoctrinado en la abnegación, puesto que esta clase de disposición debe ser deseada y concebida sólo a partir de los objetivos y percepciones espirituales del individuo. O sea, esa disposición de ser abnegado, del sacrificio bien entendido, sólo debe desearse y concebirse a partir de verdaderas percepciones espirituales. Sigue, la abnegación nace de la iluminación espiritual, del hecho de ir, de transitar por un camino más elevado, del hecho de negar al pequeño yo para quitar las barreras egoicas que obstruyen la capacidad de sintonizarse con la universalidad de la conciencia divina. La abnegación verdaderamente iluminada lleva a una conciencia espiritual hasta las más elevadas cotas del gozo y sin ningún sentido de pérdida en absoluto. Para describir mejor la realidad del alma y la del ego, quiero que ahueques las manos, que pongas las yemas de los dedos de ambas manos unidas entre sí, con las muñecas también unidas, dejando un espacio entre ambas manos, un hueco. Y bien, las manos representan la carcasa de la conciencia humana de una persona, es decir, el ego. El espacio representa adecuadamente al alma, nacida del Padre, Madre, Conciencia, Vida, en el momento de tu concepción. Mientras que para los sentidos humanos esto aparenta ser nada, en realidad es un brote de la totalidad y de la plenitud de la conciencia divina, a partir de la cual todas las cosas creadas han cobrado forma. Tus manos, junto al espacio intermedio, representan al yo con mayúsculas, al yo entero, ¿no? Por así decir, al yo pleno con mayúsculas. Tus manos derecha e izquierda representan las dos poderosas fuerzas del impulso egoico magnético. Representan las fuerzas de adhesión-rechazo, pero al mismo tiempo, bastante adecuadamente, son la representación física de esas energías físicas que la ciencia conoce como magnetismo, o sea, adhesión y repulsión. Bien, retira ahora tu mano derecha y visualiza que es esa la que utilizas para conseguir lo que quieres de la vida. Entre comillas esa expresión, conseguir lo que quieres de la vida y en la vida, ¿no? Esa derecha. Ella, bueno, claro, para los diestros normalmente, ¿no? Ella representa también, sigue diciendo, ella representa aquello que tu conciencia humana percibe como actitud codiciosa ante la vida. Y bien, da tiempo a este ejercicio. Y date cuenta de que tu mano derecha representa el tirón magnético, o sea, la adhesión, la atracción, la gravedad, que es evidente en toda la naturaleza. Es la fuente de todo querer y desear. Es el impulso magnético que siempre se dirige a conseguir lo que sea necesario o muy deseado y placentero en la vida. Este impulso magnético tiene la intención espiritual de ser dirigido hacia propósitos constructivos, adquiriendo, sosteniendo, construyendo, logrando. Y bien, si no hubiera otras personas, ninguna criatura viva más en el mundo, el impulso magnético podría tener el pleno dominio en una personalidad y no habría ningún perjuicio en ello. Entonces es sólo cuando hay que tener en cuenta a otros
a otras personas, otros seres vivos, o a los seres queridos, las posesiones de los demás, etc. Solo así, solo por eso, es por lo que ese impulso de atraer, sacar, atar, mantener y poseer se convierte en un trastorno de la personalidad si no está bien equilibrado con las necesidades de todos los demás seres vivos. Bien, ahora devuelve tu mano a su lugar original, haciendo el hueco con la mano izquierda otra vez. Y ahora retira tu mano izquierda hacia atrás y visualiza que esta mano representa el impulso magnético de repeler, empujar, abofetear o defenderte de cualquier invasión no autorizada de tu propiedad, tus posesiones, cualquier ataque sobre tu persona, familia o trabajo. Defenderte de cualquier ataque, etc. Esta mano izquierda entonces representa el impulso magnético de rechazo, cuya intención espiritual es la de asegurar tu intimidad y salvarte la vida. Bueno, conservar tu vida. Es un arma legítima cuando tu supervivencia física o emocional está en juego, siempre que recuerdes que cada acción tuya es un anteproyecto electromagnético de actividad adhesión-repulsión en la consciencia y que rebota y al final se exterioriza bajo la forma de un ataque similar sobre uno mismo, sobre el yo o ser, sobre uno mismo o sobre el yo o ser. O sea, parafraseando esta última parte de este párrafo, pues es una arma legítima, pero claro, siempre recordando que bueno, tiene que ser atemperada, ¿no? Porque toda acción nuestra supone realizar, es un anteproyecto, es como una especie de preproyección electromagnética de ese bloque entero de consciencia universal individualizada, por así decir, porque esa actividad, adhesión, repulsión es algo muy poderoso, es ese bloque entero, ¿no? Cada acción es ese anteproyecto, es creación en la consciencia y rebotará y vendrá a nosotros otra vez. Entonces, con cuidado, claro, tenemos que atemperarlos estos impulsos de alguna manera. Sigue, lógicamente. Entonces, la desavenencia sigue. Puede ser una crítica, la desavenencia que ocurra, puede ser una crítica de parte de tu padre, por ejemplo, de tu maestro o del jefe, y las palabras de autodefensa que entonces saltan a la mente y brotan de tu boca son palabras egoicas ocasionadas enteramente por la autodefensa y que expresan el impulso magnético de repulsa y rechazo. Claro, y a medida que tus palabras egocéntricas de ataque estallan para terminar dando un discurso airado, en esa medida, así, el ego de tu rival resulta amenazado de manera similar y también se levanta y surgen de él o de ella palabras de autodefensa contra ti. Entonces, lo que podría haber comenzado simplemente como una acción madura, pertinente, en la cual poder señalar algún error e indicar una manera mejor de actuar, es frecuentemente entendido enseguida por un ego sensible y egocéntrico como un ataque personal. Entonces, lo que debería haber sido un instante para el crecimiento se convierte en un tiempo de conflicto, de ira, y posiblemente de lágrimas, de continuo resentimiento y de mutua hostilidad. Entonces, de tales maneras rápidas, inesperadas e innecesarias, el conflicto se genera en la mente, se expresa en palabras e incluso en acciones y se perpetúa a través del resentimiento y del odio. Recuerda que cada actividad de la mente, el pensamiento mental y las reacciones emocionales de atracción y repulsión, son energías de creatividad de conciencia. Estas energías de conciencia no crean solo las desagradables formas que rebotan, sino que imprimen una dirección al carácter e incluso afectan a las relaciones en general y al entorno, y reducen la vitalidad de la vida corporal, conduciendo directamente a una sensación de malestar físico, a una infección viral o a una enfermedad crónica. La manera más elevada de actuar cuando uno es atacado de cualquier manera, una manera que tiene únicamente repercusiones constructivas, esa manera más elevada es la de recordar que se puede llamar en el acto a la conciencia divina, de la cual vas a recibir protección instantánea en cualquier eventualidad.
Pero esto solo es posible si puedes desplazarte más allá del impulso magnético egoico de resistencia, teniendo perfectamente claro que la conciencia divina satisface cada necesidad tuya. Ahora devuelve tu mano izquierda a su posición original con la derecha. Comprende entonces que durante este ejercicio el espacio entre las manos ha permanecido siendo tal espacio. No se ha visto implicado en ninguna de las actividades de las manos. Y eso es lo que sucede con tu alma, cuando tu ego está afanado en el trabajo, segundo tras segundo, siempre alerta para satisfacer tus necesidades y para defenderte de cualquier desavenencia. La conciencia divina de tu alma permanece oculta, aunque siempre esté en tu interior. Cuando estuve en la tierra, hablaba con la gente sobre el reino de los cielos. Dije que estaba en vuestro interior. Y así es. Es tu alma. Es el refugio de equilibrio de la conciencia divina que te dio el ser como futuro hombre o mujer. Anhelo enormemente poder poner en vuestras mentes una visión amplia de vuestra fuente de ser, para que podáis percibir un poco más claro vuestro comienzo, de dónde procedéis. También debéis comprender en todo momento que cuando hablo de aquel que es realmente no conocible, yo mismo estoy en las altísimas frecuencias vibratorias infinitesimales, al mismísimo borde del gran equilibrio universal, desde el cual todas las cosas han encontrado su ser y tomado su forma. Si hablo de una montaña, entrará una imagen en tu mente, pero no conocerás la inmensidad de su estructura, la resistencia de su roca, sus barrancos y sus picos y cavernas, la nieve que la cubre en todas las estaciones, las cascadas que caen en las pozas cuando se derriten los neveros. Entonces, para que tengas un atisbo de la grandeza de la montaña, tendría que entrar en una descripción detallada de cada último rincón. E incluso, tras la explicación verbal más detallada, solo tendrías imágenes mentales, imaginarias, en las que inspirarte. Todavía no conocerías la montaña. Si hablo de un huracán, puedo llevar a tu mente árboles doblándose hacia la tierra, arqueados por tremendos vientos, muros desmoronándose, vigas rotas, ladrillos y tejados volando, ventanas destrozadas, coches volcados, árboles inmensos arrancados. Pero si no lo has experimentado por ti mismo, nunca conocerás la fuerza y el ruido de aquel viento, el estrépito de la mampostería cayéndose, o el terror que genera en el corazón de la gente que tiene que soportarlo. Y así es cuando intento describirte a aquello que ha dado el ser a toda la creación. Tan solo puedes adivinarlo, no conocerlo. Solo tras haber experimentado todo lo que te he dicho por ti mismo, empezarás a hacerte alguna idea de lo que estoy intentando explicarte. Por tanto, que nadie que lea mis cartas discuta con otro, ni niegue la verdad de lo que te estoy enseñando, ni refute mis palabras, pues te digo de verdad que no se puede conocer lo que no se ha experimentado. Solo aquellos que quieran seguirme en aceptación y fe en la meditación diaria, en la purificación de la conciencia y en la oración apasionada para la iluminación, solo ellos serán quienes al final obtendrán atisbos cada vez más profundos y luego experiencias de aquello a lo que la creación misma puede dar acceso, la conciencia divina. Puede que te preguntes cuál es la diferencia entre la conciencia universal y la conciencia divina. La conciencia universal es el ámbito universal del espacio en el cual nadie puede entrar o acceder, puesto que ello permanece en un estado de equilibrio y de energía autosuficiente. La conciencia divina es la reunión de los impulsos originales dentro de la conciencia universal, que fueron soltados, liberados, para convertirse tanto en la actividad como en la sustancia de la creación en el momento del Big Bang. Estos impulsos se dividieron de manera explosiva y luego se reunieron en un estado de restricción mutua o mutuo control. Estaban destinados también a trabajar para siempre en el ámbito de lo creado.
o bien separados, manifestados como energías, o bien juntos, controlados en equilibrio. Es únicamente en este ámbito de la consciencia divina donde la ciencia puede entrar, puede penetrar. Bien, estos son párrafos muy subrayados y ahora va a haber otro más todavía subrayado que va a ser uno que esté en el centro de la página, de los del tipo centrados en la página, que son como los más indicativos o más resumidamente indicativos. Entonces, aquí podemos observar una cosa para parafrasear o incluso pensar un poco en una cosa que ha dicho por si hay algo a matizar o a mejorar, ¿no?, en el texto. Entonces tenemos los impulsos originales dentro de la consciencia universal. Esos son los impulsos originales que están dentro, y entonces la consciencia divina, me refiero a esa frase de la mitad más o menos de lo que he leído ahora mismo, a partir de cuando hemos hablado de la consciencia universal y de la divina. Entonces, la consciencia divina es la reunión de los impulsos originales dentro de la consciencia universal. Aquí está la posibilidad doble de que sea la reunión de esos impulsos, pero que esa reunión se hace dentro de la consciencia universal, o simplemente se refiere a que esos impulsos originales estaban dentro de la consciencia universal, o son los que están dentro de la consciencia universal y simplemente la consciencia divina es esa reunión de esos impulsos, que nos da igual decir si esa reunión se hace dentro de la consciencia universal o no, porque bueno, todo está dentro de la consciencia universal. Es el ámbito universal del espacio, es un estado de equilibrio de energía autosuficiente. Entonces, luego la consciencia divina es la reunión de esos impulsos originales dentro de la consciencia universal, de los impulsos que originalmente estaban dentro de la consciencia universal, pero ahora se reúnen en la consciencia divina. Bien, ese párrafo, eso es lo que queríamos decir ahora, y sigue. Quizás el siguiente párrafo explique esto con mayor claridad. La consciencia universal, ahora esto es lo subrayado y centrado, y también centrado en la página. La consciencia universal lleva incorporados los impulsos universales. Por un lado, el impulso de la voluntad de crear está en mutuo control o mutua restricción con respecto al propósito de experimentarse a sí mismo. A sí misma podemos poner mejor, porque estamos hablando de la consciencia universal. O sea, por un lado, el impulso de la voluntad de crear es voluntad y propósito, como ya vimos en anteriores cartas, en mutua restricción. El propósito es de experimentarse a sí misma. Sigue, el impulso de la inteligencia está en mutuo control o mutua restricción con el impulso de amor, del amor, que es otra forma de decir, es una forma de explicar un poco más lo anterior. Tenemos primero voluntad, propósito, y ahora tenemos inteligencia y amor. Ya con lo que hemos visto en anteriores cartas, esto también se complementa. Sigue, es decir, el impulso de la voluntad inteligente, y ahora mezclamos los dos, como vemos, voluntad e inteligencia. El impulso de la voluntad inteligente está en equilibrio con el impulso de propósitos amorosos. Seguimos. Habiéndote dado esta descripción intelectual en palabras de la conciencia universal, no estarás más cerca de poder apreciar la magnificencia sublime y la grandeza del poder, ni de la belleza, la alegría, la armonía, el éxtasis contenido en color y sonido, más allá de vuestra dimensión. Únicamente nosotros, los que hemos ascendido en frecuencias vibratorias de consciencia hasta los mismos portales o bordes del equilibrio de la consciencia universal, únicamente nosotros somos quienes experimentamos y podemos irradiar el éxtasis del autodiscernimiento del verdadero potencial sin desear realizarlo. La maravillosa alegría de la realización personal sin levantar un dedo. Uso este último término metafóricamente, puesto que, aunque retengo mi individualidad, soy activo solo en consciencia y ya no soy activo de ninguna manera física
y no lo he sido desde mi continuada ascensión espiritual en otras dimensiones tras mi muerte en la cruz. Quizá te preguntes cómo es posible tener impulsos universales tan enormes dentro de un estado de equilibrio. Están en un estado de igual y mutuo control. El impulso del amor une y nutre, sosteniendo y manteniendo bajo control a la creativa y activa voluntad. Tan solo puedo explicar este fenómeno en los siguientes términos sencillos. Si colocas la palma de una mano encima de la palma de la otra, con las yemas de cada dedo de la mano tocando la muñeca de la otra mano, y luego intentas separarlas, pero a la vez manteniéndolas firmemente lisas la una encima de la otra, tendrás alguna idea del significado del equilibrio o mutuo control. Bien, con este párrafo podemos intentar hacernos una idea. Estamos hablando casi de una tensión, ¿no? La tensión, la contradicción, la tensión contradictoria, que sería apoyar las manos una contra otra, quererlas retirar, pero en realidad quererlas mantener lisas. Si es así de simple, pues parece una tontería, ¿no? Porque decimos por un lado que queremos mantenerlas firmemente lisas, la una encima de la otra, las palmas de las manos, pero las intentamos retirar, incluso las yemas de cada mano tocan la muñeca de la otra, así que tampoco podemos retirar las yemas que están tocando las muñecas. Entonces estamos como apretando y a la vez para mantenerlas lisas y a la vez intentando sacarlas, retirarlas una de otra. Pero, o sea, que es una contradicción pues aparentemente absurda. Pero bueno, les puede dar una idea. Si se trata de eso, y está bien dicho, bien expresado, bien traducido, pues es una idea del significado del equilibrio o mutuo control. Es una tensión, por así decir, productiva. Nosotros estamos en estas dimensiones produciendo consecuencias más o menos perdidamente, de forma perdida, de forma completamente a placer, por así decirlo, a tanto que se puede tornar en una pesadilla, porque si nos olvidamos mucho de la raíz de todo, ¿no? Depende de los sistemas de realidad y de las tierras, pues puede ser demasiada pesadilla, pero si estamos a placer, pues desarrollando esa tensión, pero que en realidad siempre está ahí, siempre está en equilibrio, por mucho que aquí en las formas parezcamos haber conseguido separar las cosas, pero en realidad todo está ahí. Estamos desarrollando una tensión que es primigenia, fundamental, una tensión en un equilibrio o mutuo control, que es lo que gracias a lo cual existe todo. Por mucho que las desarrollemos, eso nunca se rompe porque es lo que facilita todo. Si no hubiera es a partir de lo cual surge todo, porque si no hay un previo equilibrio que es sostenedor de todo, pues no hay nada. O sea, toda la materia y todo eso está detrás de todo lo que vemos, está esa conciencia universal, aunque no la podamos penetrar, como ha dicho, ni siquiera científicamente. Pero sin tensión, sin esa tensión no hay nada. Entonces, por mucho que nosotros luego inventemos cosas que parezcan llevar esa... Bueno, seguimos. Sigue la carta. Lo que es más, debes darte cuenta de que, aunque las manos están aparentemente expresando un fenómeno físico, en realidad están gobernadas por y están expresando los impulsos que emanan de tu cerebro. Están gobernadas por esos impulsos de tu cerebro y están expresándolos. Seguimos. Además, tu cerebro puede ser el vehículo para expresar ideas conscientes, impulsos. Pero de hecho, el impulso es la realidad de todo movimiento de cualquier índole, y no el cerebro físico, que es simplemente un instrumento para la expresión de tales impulsos. Fijémonos qué sugerente, ¿no? Ahora sigamos el inciso de antes, estamos en la aparente absurda contradicción, pero claro, se trata de que veamos esa contradicción, notemos que en realidad llevemos eso a la dimensión del impulso. Estamos ahí impulsando las manos para que se queden lisas una contra otra, pero a la vez queremos separarlas. Bueno, pues eso es una tensión de entre un tira y afloja, pero que se queda ahí, se queda en que ni una cosa ni la otra. Ese equilibrio mutua restricción de una cosa con otra, el tira y el afloja. Querer separar las palmas y a la vez querer mantenerlas lisas una contra otra. Entonces esto es para ponernos en
de una manera física, por tanto analógica, o sea, una analogía física para lo que estamos diciendo, que de lo cual depende todo lo físico y lo no físico y todo, que es esa conciencia universal que contiene esos impulsos en equilibrio. Entonces nos lleva de esta manera tan gráfica a los impulsos en tensión, por así decirlo. Entonces, y nos saca un poco de lo material, porque nos dice, mira, pues el cerebro es simplemente un instrumento para la expresión de esos impulsos. Para esos impulsos son mentales y luego más allá de ello también en otros niveles pues espirituales, podríamos decir. Entonces, te he dado solo una narración intelectual, sigue diciendo, de la conciencia universal. ¿Cómo te podría describir el poder latente, la magnificencia de la reverencia, el éxtasis, la radiante alegría, el estado de total contento y paz y armonía de su ser? Incluso aunque puedas contemplar y constatar que es a partir de toda esta inmensidad de conciencia que todo el universo ha cobrado vida y forma, no puedes, incluso así, aunque puedas contemplar y constatar, no puedes percibir más que un electrón de la vasta, la inconmensurable, gozosa realidad de la conciencia universal. Para comprender íntegramente la naturaleza de la creación, o sea, las razones por las que el ego funciona así, de por qué las entidades creadas sienten los impulsos que sienten, se debe entender que la naturaleza y la cualidad de la conciencia universal es regocijo radiante, realización, felicidad. Esto es lo que denominé el reino del Dios en tu interior, dentro de tu alma, dentro de los recovecos más profundos de tu psique, que es el intermediario entre lo radiante de tu alma y la sombra del yo del ego. Volver a este estado trascendente del ser, glorioso, hermoso, feliz, armonioso, es el anhelo más profundo de tu alma. Es este anhelo constante, este innato recuerdo inconsciente del equilibrio y de la paz, de la alegría y la armonía, es esto lo que a través de la psique impulsa al ego a manipular el entorno a tu favor. Su firme propósito es devolverte a tu estado primordial original de éxtasis glorioso, a partir del cual extrajiste tu alma, tu ser y tu forma. Pero el ego puede lograr tu gozo y placer deseados únicamente por medio de los dos impulsos magnéticos emocionales de adhesión-rechazo, que son solo impulsos materializados para proporcionarte tu individualidad. Por tanto, el anhelo innato de unirse a la fuente del ser se experimenta en los parámetros electromagnéticos del pensamiento y del sentimiento como un quiero más, más y más de aquello que te dio una sensación placentera anteriormente. O sea, quiero más de aquello que en el pasado nos dio una sensación de placer, de satisfacción del placer anteriormente en el pasado. Quiero más y más y más. O sea, ese anhelo de fuente del ser solo se experimenta así, en esa distorsión, por así decir, inevitable, que es la esencia de lo físico, por así decir, en los parámetros electromagnéticos. ¿De qué? Pensamiento y sentimiento. Entonces, ¿qué es? Pues más amigos, más casas, más coches, más automóvil, más ropa, más, etc. Y cada vez que se logra el más, hay una pequeña sensación de satisfacción, quizás una ostentación incluso ante los vecinos para enaltecer la felicidad, ganándoles terreno a ellos y ganando así otra pequeña sensación de satisfacción. Pero luego, ¿qué pasa? La novedad pasa, la nueva posesión se vuelve prosaica. Los sentidos vuelven a su cauce en equilibrio y empieza el cansancio mental, la rutina se hace monótona y aburrida. Y entonces, para generar algo de vida, el ego encuentra otro objetivo a ser alcanzado para proporcionar ilusión y placer. Y así, la vida es una carrera sin fin de búsqueda de satisfacciones personales de diversos tipos, dejando desnutrida, insatisfecha, al alma oculta, que anhela todavía por algo más. Perdón, ella no. La vida es una carrera anhelando todavía por algo más, entre comillas más. Pero, ¿qué es lo que mi yo más profundo reclama? Preguntas con desesperación.
Cuando una persona logra entender la verdadera fuente de su vacío y de su continuo anhelo interior de más de lo que me hizo sentir bien antes, y empieza a meditar para contactar con aquel que le dio el ser, aquello, entonces se filtra un poco del equilibrio divino a través de la conciencia humana. El vacío empieza a retroceder. Y si tal persona realmente vislumbra algo del eterno y verdadero objetivo de la vida, entonces el anhelo de más posesiones se desvanecerá lentamente en ella. El deseo de más posesiones será paulatinamente reemplazado por un sincero aprecio de lo que ya se tiene y un sentido de constante contento. A través de las experiencias de las intervenciones o actividades milagrosas de la conciencia divina en su vida diaria, la conciencia humana se eleva enormemente y aprende que sus necesidades diarias se satisfacen de la mejor manera. Se aumenta la fe y la alegría se incrementa. Por eso te he dicho, no he venido para enseñarte a pensar positivamente, para atraer a tu órbita las cosas que quieres y que necesitas. He venido expresamente para dirigirte de vuelta al reino del cielo. No obstante, no es tan solo en el asunto de desear más posesiones para ti donde tu alma se encuentra atada dentro de su morada secreta. O sea, no solo por eso, por ese deseo de más, por el cual tu alma se encuentra atada. El ego utiliza también el impulso emocional magnético de repeler, rechazar, para asegurar tu individualidad, intimidad y seguridad. Este impulso asume diversas formas diseñadas para darte una sensación de superioridad o elitismo que te protege de la gente que consideras no deseable o que tiene una menor posición social que tú. Este impulso egocéntrico se practica continuamente y era perfectamente aceptable incluso para las iglesias. La verdad es que cuando el alma empieza a ganar un poco de control sobre el impulso del ego, reprenderá a la personalidad humana por su egoísmo y exclusividad. Impelerá a la psique hacia la adopción del amor incondicional y de una creencia en la universalidad y la unidad de toda la gente, sean quienes sean. Quizás ahora puedas entender más fácilmente cómo y por qué la creación de tu individualidad por medio del ego formó esa gran cápsula de impulsos físicos que produjo y encerró tu conciencia humana, creando tanto tu forma física como tu personalidad humana. Como eso es lo que gobierna tu mente y tus emociones, tus pensamientos y sentimientos, no te permite hacer contacto con la fuente de tu ser y de tu alma. Tu verdadero propósito en la vida es el de dominar a tu ego, alcanzar en pensamiento y sentimiento a aquel que percibes que está detrás de la creación, pidiendo de forma consistente la iluminación. O sea, tu propósito es eso, pidiendo de forma consistente la iluminación para dominar el ego, alcanzando en pensamiento y sentimiento a aquello que percibimos que está tras la creación. Sigue. Este es el primerísimo paso que debe tomar una persona, que debe dar una persona hacia aquel glorioso momento en que hará contacto con lo divino y luego seguirá hacia adelante mediante una continua purificación del impulso egoico, hasta volver a entrar en ese estado celestial del cual nació tu alma y tomó su individualidad. Estado celestial entre comillas, siempre que hay referencias a cosas así, entre comillas, casi siempre. ¿Y cómo tuvo esa creación de individualidad? ¿Cómo tuvo lugar esta creación de individualidad? Pues bien, como dije antes, la conciencia universal alcanzó un elevado punto de mutuo control o mutua restricción y tuvo lugar una explosión que separó el impulso de la voluntad creativa, lo separó del impulso de los propósitos amorosos. Ambos se separaron y se tornaron activos dentro de la creación en tanto que Padre Inteligencia y Madre Amor, entendidos como electricidad y magnetismo, adhesión-repulsión, es decir, vida, que es reunida entonces en equilibrio como conciencia divina.
vida. Por tanto, el mundo visible, lejos de ser algo sólido compuesto de una materia imponderable, en realidad es mente-actividad, trabajando o funcionando siempre en conjunción con la adhesión-repulsión emocional magnética, también conocida como atracción-repulsión, o sea, adhesión-rechazo, podemos poner mejor el primero, emocional magnética, también conocida como atracción-repulsión, o sea, mente-actividad, en conjunción con este polo, atracción-repulsión, que ya hemos visto muchas veces, o sea, padre-inteligencia, electricidad física, madre-amor, la adhesión-repulsión físico-magnética, que juntos produjeron un hijo, el ego. O sea, padre-inteligencia, electricidad física, ya lo hemos visto en otras cartas también, y madre-amor, o sea, la adhesión-repulsión físico-magnética, que juntos produjeron un hijo, el ego. De este modo había nacido este impulso de individualidad, que entonces cobró forma consistente e inalterable dentro de las energías de la creación para asegurar que las diversas fuerzas eléctricas, expresadas como protones y electrones y como todas esas bandas de partículas que con tanta excitación descubre la ciencia, no se escaparan volando sin interrupción hacia un estado sin forma, distante, sino que fuesen controladas por el impulso magnético de adhesión-repulsión del amor madre para así producir forma manifestada. Puede que la ciencia discuta los párrafos anteriores, puesto que han intentado por todos los medios describir los diversos procesos de enlace, aplicando diferentes términos para las energías de adhesión. La ciencia es libre de llamar a las energías de adhesión o de atracción como ella quiera, pero el hecho sigue siendo que estas energías han cobrado forma a partir del primordial y gran impulso de amor, cuya función de conciencia primordial es la de dar forma a la individualidad. El impulso del Padre Vida Inteligente aporta el ímpetu eléctrico a la creación. El impulso de la Madre Propósito Amoroso proporciona la adhesión, el enlace, para restringir el ímpetu eléctrico y ponerlo bajo control dentro de la individualidad. El impulso de la Madre Propósito Amoroso proporciona el impulso repulsión-rechazo para asegurar la supervivencia de la individualidad. Este es el proceso de la creación. La ciencia solo puede acercarse a la creación como espectador. Aunque sus embajadores son humanos y experimentan la vida en ellos mismos, la mente humana tan solo puede observar lo que ha sido creado. No puede entrar en los procesos íntimos de la creación ocultos en la materia y en los campos más básicos de la energía. La ciencia nunca podrá identificar el factor X motivador de donde surgen las energías que controlan la creación de la forma individual. Pero lo que dice la ciencia sobre este asunto no tiene casi importancia para ti como individuo. La ciencia no cambiará ni una pizca de vuestro estilo de vida, salud, entorno, sentimientos personales y logros. Lo que necesitas saber, y lo que he venido expresamente a contarte, es cómo escapar del egocéntrico impulso posesivo protector que te proporciona el ego para asegurar tu individualidad y tu supervivencia, y tu anhelo incorporado de volver a la alegría y felicidad de la cual toda la creación cobró vida. Quizá necesitemos parafrasear un poco este último párrafo para entenderlo mejor o intentar averiguar, adivinar una cosa concreta, ¿no? Porque escapamos del egocéntrico impulso posesivo protector que a la vez proporciona, o sea, que es el ego, que lo proporciona, que lo da el ego, ese impulso posesivo protector para asegurar la individualidad, la supervivencia, pero también el anhelo incorporado de volver a la alegría y felicidad de la cual toda la creación cobró vida. O sea, ese anhelo del regreso, de volver a la alegría y la felicidad, está también asegurado por el ego.
asegura la individualidad, supervivencia, pero de cierta manera también nos permite incorporar, hacer cuerpo el anhelo de volver a la alegría y la felicidad, o sea, al origen. Bien, pues eso queda así. Seguimos. Esto te da la explicación de por qué vine a la Tierra en primer lugar y de por qué estoy viniendo a ti en este momento presente, para hacer algo que ningún científico podrá hacer por ti jamás, que es ayudar a tu alma a que emerja del confinamiento de tu impulso egoico y a emprender un nuevo programa de vida para tus pensamientos y emociones que expresará directamente la vida de la consciencia Padre-Madre que fue inyectada en ti y en toda la humanidad en el momento de la concepción. Como el ego mismo posee el ímpetu eléctrico de actividad, creatividad y los impulsos magnéticos emocionales de adhesión-rechazo, entonces lo que sea que nazca del impulso egoico a través de sus pensamientos, sentimientos y acciones estará cargado de vida física electromagnética que reproducirá formas de vida idénticas y que finalmente se materializarán en la vida del ego creador. Estas formas creadas no se manifiestan únicamente como experiencias, sino que también perturban el funcionamiento de los procesos físicos de su creador y son el origen de molestias físicas, virus y enfermedad. Por tanto, es causa de gran regocijo cuando el alma emerge de la consciencia humana del ego que la tiene encapsulada, pues la conciencia espiritual ascendente creará las condiciones armoniosas, dadoras de vida, que ella alberga. Y a la inversa, mientras la conciencia humana esté sumergida bajo el control del ego, produciendo discordias y tribulaciones tanto en las experiencias de la vida como en la condición física en sí, ello provocará tristeza. Por tanto, te aseguro esto. Si no te gusta tu mundo, tienes el poder de cambiar tus condiciones de existencia justo allá donde estés, si tienes fe y una voluntad consistente para hacerlo así. Lo repito de otra manera para conseguir tu atención. Si sigues en tu actual nivel de pensamiento y funcionamiento nivel humano, solamente experimentarás tu nivel actual de existencia humana. Estarás obligada a trabajar duro por una vida miserable, plagada de numerosos problemas, tales como la pobreza y la mala salud, adicciones, inmovilizado y postrado por temores y expuesto a ataques malintencionados de todo tipo. Estarás cargado de tus condiciones actuales hasta que comprendas cómo cambiarlas. Esta es vuestra oportunidad de oro para tomar el control de vuestras vidas como nunca antes, controlando vuestros pensamientos y emociones, vuestros impulsos eléctricos y magnéticos, los anteproyectos de vuestras experiencias futuras. Pues sois como alfareros que poseen el barro con el que a diario modelan vasijas y utensilios para su propio uso. La consciencia es el barro, la sustancia con la cual hacéis vuestras vidas, y cada condición está relacionada con ella. Vosotros solos moldeáis vuestras vidas en las formas que experimentáis. Con tus pensamientos puedes cambiar tu futuro personal si tan solo haces caso a mis palabras, comprendes tus verdaderos orígenes, crees en ellos y utilizas este conocimiento en tu rutina diaria. Puedes afectar a tu entorno, a tu hogar, familia, trabajo, a la gente con quien te asocias e incluso a las plantas, a los animales y al clima. Lo que mantienes resueltamente en tu mente es lo que se exterioriza. Por tanto, es crucial para tu desarrollo personal humano y espiritual que comprendas plenamente todo lo que estoy tratando de enseñarte. No pienses que estas cartas que te presento son demasiado difíciles de comprender para luego dirigirte hacia otra manera más fácil de encontrar la felicidad. Créeme, no hay ninguna manera verdadera más fácil de encontrar el equilibrio y la felicidad que buscas, pues mis palabras describen la existencia de la verdad universal y de la vida. La existencia de la verdad universal y describen la vida con la cual estás actualmente construyendo o destruyendo tu vida. Vida con mayúsculas, la primera, y ahora vida con minúsculas. O sea, mis palabras describen la existencia y la vida con mayúsculas con la cual actualmente construimos o destruimos la vida con minúsculas.
Al mismo tiempo, puedes estar seguro de que nunca podrás crear unas nuevas condiciones para ti mismo hasta descubrir por qué y cómo has estado creando condiciones negativas y destructivas en el pasado. Todo lo que estás experimentando ahora lo has creado y lo has puesto en movimiento con pensamientos, palabras, acciones en el pasado. De modo que no te amarguen tus circunstancias actuales, puesto que tú misma has fabricado lo que fue la causa de tus condiciones actuales. Sé sensato, pues, lee estas cartas y dedica toda tu fuerza y tu voluntad para descubrir el medio que has empleado en tu anterior ignorancia para estropear tu vida en los días pasados, y luego da los pasos necesarios para purificar tu conciencia. Y quizá te preguntes, ¿por qué debo purificar mi conciencia? Te lo aseguro, tú nunca podrías sembrar un campo de maíz sin primero arar la tierra y luego usar el equipo necesario para ablandarla y esparcir el fertilizante. En la ignorancia podrías sembrar entre las malas hierbas que hubiera en una tierra desigual y omitir el fertilizante, pero de ese modo tu cosecha sería escasa y desigual. Esto es lo que sucede cuando te las arreglas con tus pensamientos terrenales egocéntricos y vives enteramente con tu propio conocimiento humano, con tu fuerza y tu voluntad humanas. Estás limitado en todo lo que haces. Y, sin ningún reconocimiento consciente de ello, creas las mismísimas circunstancias que limitarán la cosecha de tus esfuerzos. En el momento en que te des cuenta de dónde realmente procedes, busca el poder con el que puedes contar para llevar a cabo cada cosa sin excepción en tu vida y da pasos urgentes para despejar todas las malas hierbas, purificando así el suelo de tu conciencia, de tal modo que extraigas y te aproveches del poder que imbuirá y hará prosperar tus experiencias y actividades diarias. Podrías decir que el poder es tu fertilizante, pero esto sería completamente impreciso y falso. El fertilizante es un alimento químico inanimado para las plantas, mientras que el poder que puedes extraer a través de la meditación diaria es la vida que vigorizará todo tu ser, tu vida e incluso tus plantas, los ladrillos de tu casa y tus instrumentos, mucho más allá de lo que actualmente puedes creer. Las personas que han entregado toda su fuerza de voluntad a vivir esta verdad ven los frutos innegables en sus vidas. Y al verlos, su fe y su determinación aumentan. Y así entran en un círculo de bendiciones. Se maravillan de que otros puedan resistirse a esta verdad y que escojan quedarse fuera de la armonía terrenal y espiritual en la cual es posible vivir. Entonces, si estás preparada para escuchar, ponderar y meditar las páginas siguientes, empezarás a comprender lo que ha estado oculto desde el comienzo de la creación. Entonces dejamos ya los dos últimos apartados para la segunda parte de la lectura de esta carta, que con esta revisión se puede encontrar en unplandivino.net, en el modo texto, y allí más indicaciones y el resto de enlaces y todo eso. Entonces los siguientes apartados, que ya va a ser más breve, lo que queda es purificando la conciencia, muy importante, un ejercicio práctico, por así decir, de tomárnoslo en serio, y luego acerca del cristianismo, una cosa ya más teórica, por así decir, más histórico-espiritual, por así decir. Pero habrá este apartado grande de purificando la conciencia,